Los cascos del caballo resonaban contra la tierra reseca mientras el carruaje atravesaba caminos cada vez más desolados. Paloma, sentada en silencio entre sacos de provisiones y utensilios oxidados, sentía cada sacudida como un recordatorio de que su vida anterior había quedado atrás. El cochero, un hombre que apenas había pronunciado palabra durante el viaje, no intentó iniciar conversación. Tal vez sabía, como ella, que no había palabras para lo que estaba a punto de comenzar. El viaje duró 5 días. A cada kilómetro, los sonidos cambiaban. Primero se apagaban los gritos de los mercados, luego, los ladridos lejanos de los perros, por último, incluso el canto de los pájaros fue reemplazado por el susurro del viento sobre las piedras calientes. Finalmente, una tarde calurosa, el carruaje se detuvo. Paloma sintió que el aire olía diferente, más seco, más cargado de polvo y sudor. Una voz áspera la sacó de su trance. «Bájese con cuidado. Ya llegamos». Una mano callosa la ayudó a descender. Sus botas tocaron tierra suelta. El sol del norte era más cruel que el de Guadalajara, y Paloma se cubrió el rostro con su sombrero mientras olfateaba el entorno. El fuerte militar no era más que un conjunto de estructuras de adobe, una empalizada de troncos y soldados demasiado jóvenes hablando con voces demasiado endurecidas. Un sargento le explicó sus tareas con impaciencia: lavar la ropa de los soldados, ayudar en la cocina, limpiar el cuartel. Nada de hablar con los oficiales. Nada de ir sola fuera del perímetro. Nada de acercarse a los prisioneros. Excepto uno. Esa noche, mientras los gritos borrachos de los soldados llenaban el aire, un cabo la condujo hasta una pequeña celda apartada del resto del fuerte. Este es el salvaje. Lo llamamos Lobo. No sabemos su nombre verdadero. No habla mucho. Pero tú vas a estar aquí al menos 1 hora al día, sentada cerca, limpiando, barriendo, lo que sea. Dicen que tu presencia puede calmarlo. Haz que no grite. Haz que no muerda. La puerta de hierro se cerró tras ella con un chirrido oxidado. Paloma sintió la celda antes que verla. El olor era mezcla de cuero viejo, sangre seca y humo. El silencio era espeso. A su derecha, oyó el leve crujido de cuerdas tensas. Un susurro apenas audible de respiración contenida. «Sé que estás ahí», dijo ella, con voz baja pero firme. Nadie respondió. Paloma avanzó con las manos extendidas hasta tocar la pared contraria. Bajó al suelo, sacó de su bolsa un trozo de pan envuelto en manta y lo colocó en el suelo. «No estoy aquí para hacerte daño». Hubo un largo silencio. Entonces, una voz rasposa, inesperadamente suave, rompió la penumbra. «¿Por qué vienes?». Paloma alzó el rostro. Su corazón se aceleró. «No lo sé. Quizás porque también soy prisionera, de otro tipo de celda». La respiración del hombre cambió. Se volvió más profunda, más cercana. Paloma sintió, sin verlo, que él se había acercado. «¿Tus ojos no ven?». «No. Pero a veces siento que eso me ha hecho ver otras cosas con más claridad». Silencio. Luego, unas palabras en español con acento pesado. «Los que ven, no oyen el alma». En los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que Paloma entraba a la celda, el aire cambiaba. No era miedo, ni repulsión. Era reconocimiento. Ella llevaba pan, agua, a veces simplemente se sentaba a hablar. Y él, Lobo, o como fuera su verdadero nombre, escuchaba. No le contó mucho. Solo que había sido capturado después de defender a su hermana de soldados que saquearon su aldea. Que no había matado a nadie. Que hablaba poco porque las palabras de los hombres blancos eran como flechas torcidas. Una noche, durante una tormenta seca que azotaba el fuerte con ráfagas de arena, Paloma llegó a la celda empapada en sudor y lágrimas. Uno de los soldados le había arrojado agua sucia por accidente. Luego había reído. Nadie la había defendido. Lobo se acercó en la oscuridad. Ella lo sintió a centímetros de su rostro. Por primera vez, él alzó la mano y tocó su mejilla con la yema de los dedos. Paloma no se movió. «Tus lágrimas huelen a cobre», murmuró. «No quiero llorar más». «Entonces deja que yo vea por ti». Y la besó. Fue un beso lento, lleno de algo más antiguo que el deseo. Un reconocimiento. Una promesa. En la oscuridad de esa celda, Paloma sintió algo que nunca había sentido en su casa, en su ciudad, en el mundo entero, que alguien la veía de verdad. Desde ese día, su tiempo juntos se volvió sagrado. No se hablaban mucho, pero sus manos se rozaban, sus respiraciones se acoplaban como el viento a las ramas. Él comenzó a enseñarle palabras de su idioma. Ella, en respuesta,
Le describía su mundo con sonidos, texturas y memorias. Una tarde, escucharon disparos. Gritos. El fuerte fue atacado por un pequeño grupo apache que intentaba liberar al lobo. En el caos, Paloma buscó la celda a tientas. «Tenemos que sacarte», gritó mientras forcejeaba con el candado. Lobo se acercó, con el rostro ensangrentado. Su voz era urgente. «Vete. Si mueres, mi alma se quedará atrapada contigo. No sin ti. Paloma, si me amas, sobrevive. Corre». Pero ella no se movió. «Si mueres tú, mi alma no querrá seguir tampoco». Finalmente, Raquel, que había escapado de casa tras enterarse de lo que su padre había hecho, apareció como una aparición entre el humo. Había viajado sola, disfrazada, enfrentado bandidos, y traía una pistola robada a uno de los guardias caídos. «Muévanse», gritó. «Tengo el caballo listo». Esa noche, huyeron al desierto, 3 figuras contra la inmensidad. 2 hermanas, una ciega, un guerrero perseguido, y un amor nacido en la más profunda oscuridad. ¿Podrán Paloma, Raquel y Lobo encontrar un refugio donde el amor venza al prejuicio? ¿O los alcanzará la furia de quienes no pueden soportar ver florecer lo que no comprenden? Suscríbete a Ecos del Alma y acompáñanos, lo más intenso está por comenzar. El eco de los pasos de Velasco aún rebotaba en los muros de piedra cuando Itzel volvió a moverse. Paloma lo sintió alejarse, arrastrando las cadenas como un animal herido que se niega a mostrarse débil. Luego, nada. Silencio. Ni un suspiro. Ella se quedó de pie, los brazos cruzados sobre el pecho, como si esa frágil posición pudiera protegerla de lo que acababa de ocurrir. Sentía el pulso latiendo en las sienes, en las yemas de los dedos. Pero no temblaba. No más. ¿Ya ha terminado de observarme?, preguntó con voz baja, pero firme. Hubo un momento de sorpresa. Luego, algo parecido a una risa corta, como un soplo de incredulidad. «No muchas personas me hablan así», respondió él con tono más sereno. «No muchas personas me encierran con desconocidos armados con cadenas», replicó ella. Itzel se acercó de nuevo, pero esta vez sus pasos fueron más suaves, menos amenazantes. El sonido del roce de sus pies descalzos sobre la piedra se acercó hasta detenerse a su lado. ¿Cómo ve el mundo a alguien que no lo puede mirar? Paloma se giró levemente hacia él. Su voz fue como un susurro que sabía más de la vida de lo que admitía. «Lo escucho. Lo huelo. Lo siento. Lo adivino. A veces lo imagino. Y a veces, lo entiendo mejor que quienes lo miran todos los días sin ver nada». Silencio. Entonces, con voz más baja, más humana, él dijo: «Mi gente cree que los ciegos ven el alma. Que los ojos confunden. Tal vez tengan razón». Pasaron largos minutos en los que ninguno habló. Paloma se sentó en una manta delgada que alguien había dejado para ella. Sacó el trozo de pan que llevaba en la bolsa, lo partió a la mitad y dejó una porción sobre el suelo. «Tengo hambre», anunció sin más. No era una súplica, ni una oferta. Era una declaración sencilla, casi infantil. Un intento de recuperar algo de normalidad en un lugar que parecía hecho para romperla. Después de unos segundos, escuchó el crujido del pan rompiéndose entre las manos de Itzel. Esa fue su primera cena juntos. Pasaron los días. Luego las semanas. Cada jornada estaba marcada por la entrada del rayo de sol que apenas alcanzaba a colarse por la abertura alta de la celda, por la llegada de Paloma con comida o agua, por los cánticos en lengua apache que él repetía por la noche como mantres de resistencia. Y con cada encuentro, algo se abría entre ellos. Ella hablaba poco, pero lo justo. Le contaba sobre su infancia, sobre las texturas de las flores en el jardín, sobre cómo reconocía las emociones por el ritmo de las voces. Él escuchaba, al principio con recelo, luego con creciente interés. Una tarde, mientras ella intentaba acomodar su cobija en un rincón de piedra, se resbaló levemente. Él se acercó sin decir nada y, por primera vez, la sostuvo por los brazos. Sus manos eran grandes, ásperas, y temblaban. «¿Tiene miedo de mí?», preguntó ella. «Tengo miedo de lo que puedo sentir por usted», confesó él en voz baja, como si cada palabra le costara una parte del alma. Paloma tragó saliva. Su pecho se estrechó. «No sé si lo que sentimos está permitido aquí. Nada que respira en este lugar lo está», susurró él. Esa noche, no durmieron separados. Él se sentó en el suelo, cerca de ella, a 1 metro exacto de distancia. Como si supiera que la cercanía no dependía del cuerpo, sino del consentimiento. Fue el respeto, no el deseo, lo que los unió en la oscuridad.
Y en la oscuridad, una noche cualquiera, él se acercó, apenas rozó su rostro con los dedos. Y luego, sin palabras, la besó. Fue un beso lento, ciego, como si ambos estuvieran intentando descifrar el lenguaje que nadie les había enseñado. El roce de sus labios fue más que contacto. Fue un juramento. Un mes después, un nuevo rumor sacudió el fuerte. Los altos mandos planean ejecutar a Itzel, le confesó el joven cabo Rivera a Paloma una madrugada, cuando la encontró en la cocina preparando pan de maíz. ¿Por qué?, susurró ella, con la sangre helada. Dicen que es una amenaza, que no coopera, que la está contaminando. Hay cartas, órdenes firmadas. El comandante está esperando la autorización oficial. Tal vez en una semana. Tal vez mañana. Paloma se quedó paralizada. Aquella noche, no comió. No durmió. Solo pensó. Y al amanecer, cuando volvió a la celda con un trozo de papel y tinta robada, se sentó frente a Itzel. Necesito que me cuentes cómo salir de aquí sin ser vista. ¿Por qué? Porque vamos a escapar. Tú y yo. Él rió. No burlonamente. Fue una risa rota, resignada. ¿Escapar? Estás loca. Soy un hombre encadenado. Tú eres ciega. Entonces nadie sospechará de nosotros. Nadie vigila a los inútiles. Sus palabras resonaron en la piedra como una campana de guerra. Esa noche, planearon. Itzel sabía los turnos. Paloma conocía cada rincón del fuerte desde que llegó. Juntos, eran la combinación perfecta de invisibilidad y estrategia. El escape ocurrió durante una tormenta. La lluvia caía como cuchillas, confundiendo a los perros. El barro enmascaró sus huellas. Las sombras hicieron lo suyo. Cuando cruzaron la puerta trasera del almacén, Itzel la tomó de la mano. ¿Segura? Por primera vez en mi vida. Corrieron. Tuvieron que detenerse 3 veces para ocultarse. Una cuarta para deshacerse de un guardia. No mataron. Solo huyeron. Al amanecer, llegaron a la ladera sur. Allí los esperaba una figura que Paloma reconoció con el corazón, no con los ojos. Raquel, gritó con un nudo en la garganta. Pensaste que no te seguiría, rió su hermana, empapada, con una pistola en la cintura. Estoy harta de rescatar a la familia. Y entonces corrieron las 3 almas juntas, lejos del fuerte, hacia el norte, hacia el fin del mundo conocido, y el inicio del que construirían con sus propias manos. El silencio que siguió no era incómodo, sino vibrante. Una cuerda invisible se había tensado entre ellos, hecha de todo lo que no se habían dicho, pero que el cuerpo ya sabía. Paloma sintió la energía en el aire como electricidad suspendida antes de una tormenta. No necesitaba ver sus ojos para saber que la estaba mirando con intensidad absoluta. ¿Por qué no tienes miedo de mí?, preguntó Itzel, su voz profunda, apenas un susurro cargado de vulnerabilidad. Porque te escucho, respondió ella, y fue más que una respuesta. Fue una declaración de fe. Él no dijo nada más, pero sus dedos se movieron levemente, como queriendo rozarla, sin atreverse aún. Y Paloma, por primera vez en su vida, no se sintió invisible. Esa noche, cuando los guardias trajeron la cena, ambos comieron al mismo tiempo. No separados. No en turnos. Juntos. Compartieron pan, agua y una historia que aún no tenía nombre. Días después, llegó al fuerte un visitante inesperado, el teniente coronel Madero, enviado desde la capital con órdenes directas. Paloma lo oyó antes de que el resto del fuerte se enterara. Su caballo resoplaba diferente. Era un pura sangre, no un animal de frontera. Su acento al hablar era más refinado, más rápido. Y había algo en su tono que la hizo temblar, arrogancia disfrazada de legalidad. He venido por el prisionero Apache, anunció en voz alta desde el despacho del comandante Velasco. El Consejo de Guerra ha decidido que será ejecutado en 10 días. Lo han considerado irreformable. Itzel escuchó la noticia con una expresión serena, pero Paloma sintió el cambio en su cuerpo esa misma noche. Sus músculos tensos, su respiración medida, la forma en que repasaba la celda con pasos precisos. Ya no era un prisionero resignado. Era un guerrero preparándose para morir, o escapar. Tienen miedo de ti, dijo ella sentada en su jergón mientras se ataba un nudo invisible en el aire. Sí, respondió él sin mirar. Porque no pueden controlar lo que no entienden. ¿Y yo? ¿Me entiendes? Él giró el rostro hacia ella lentamente, como si cada movimiento fuera una elección cargada de intención. Tú eres la única que no necesita entenderme para verme. Paloma sintió que su pecho se llenaba de algo demasiado grande para contenerse.
No era solo afecto. Era reconocimiento. Era conexión. Era algo que jamás había sentido por nadie, y que ahora crecía en el rincón más oscuro del mundo. No voy a dejar que te maten, murmuró. Lo juro. ¿Y cómo piensa evitarlo una mujer ciega? Preguntó con ternura, no burla. Con lo que tengo. Con lo que soy. Con lo que tú me enseñaste sin querer, que no es el cuerpo lo que da fuerza, sino la voluntad de no rendirse. Él se inclinó hacia ella. Sus labios rozaron su frente, apenas un soplo. Pero en ese roce iba toda una promesa: si moría, no moriría sin haber amado. La noche anterior al traslado oficial del prisionero, Paloma ejecutó el plan que había concebido en la oscuridad de sus pensamientos más audaces. Usó su oído para cronometrar los pasos del guardia más torpe, Rivera, cuya armadura rechinaba cada vez que giraba a la derecha. Usó su olfato para detectar el licor que los otros soldados escondían en la despensa. Y usó sus manos para esconder una pequeña llave que había logrado robar días antes de la cintura del comandante durante una distracción calculada. Cuando las condiciones estuvieron listas, Paloma se acercó a la reja interior de la celda con el corazón latiendo como tambor de guerra. Ahora, susurró. Itzel no preguntó cómo lo sabía. Solo obedeció. La llave giró con un clic sordo. Las cadenas cayeron como serpientes vencidas. Y juntos, salieron de la celda que había sido su hogar, su prisión y su altar de renacimiento. La oscuridad del fuerte jugó a su favor. Nadie pensaba que una mujer ciega pudiera planear una fuga, y menos aún guiarla. Pero Paloma, con su oído agudo, su sentido del espacio y su intuición infalible, lo sacó por la vieja puerta trasera que daba al corral. Raquel, que había seguido a su hermana meses antes en secreto, esperó con una mula lista y una sonrisa feroz en el rostro. ¿Lista para desaparecer del mapa, hermana? Más que nunca, respondió Paloma, subiendo sin ayuda. Itzel se detuvo un instante. Miró hacia la celda que acababa de abandonar. Miró hacia la mujer que lo había salvado 2 veces. No soy libre por haber escapado. Soy libre porque me diste una razón para vivir. Ella extendió su mano hacia él, sin necesidad de buscar. Entonces vámonos a donde nadie decida por nosotros. Y cabalgaron hacia el amanecer. Tal vez deberíamos separarlos, sugirió Morales, bajando la voz con la cautela del que teme perturbar una bestia dormida. ¿Separarlos? Velasco rió por lo bajo, pero no había humor en su risa, solo la promesa de crueldad. No, aún no. Vamos a quitarle primero lo que más ama. Solo cuando lo veamos suplicar, cuando ella llore sin consuelo, sabremos que están verdaderamente quebrados. Entonces, podremos decidir si se los devolvemos, o si los dejamos morir de pena. Esa misma noche, el sonido metálico de la cerradura sacudió la celda. Paloma e Itzel se levantaron al unísono, los cuerpos tensos, los sentidos alertas. Paloma Herrera, anunció Velasco con una formalidad cruel. Por orden del coronel Madero, será trasladada a un alojamiento más apropiado. Ya no es necesaria aquí. ¿Qué está diciendo? Exclamó ella, su voz con una firmeza que no había tenido meses atrás. ¿Quién decidió eso? Su servicio ha sido reevaluado, intervino Morales. Y su contacto continuo con el prisionero se considera inapropiado para una mujer decente. Usted será reubicada en el ala de lavandería. No. La voz de Itzel retumbó como un trueno contra las paredes. Si tocan a esta mujer. ¿Qué, Apache? Interrumpió Velasco, con una sonrisa torcida. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme con palabras? 2 soldados ingresaron a la celda. Uno sujetó a Paloma con fuerza. El otro empujó a Itzel contra la pared con una porra metálica. Paloma luchó con una fuerza que sorprendió incluso al guardia, pataleando, gritando el nombre de Itzel como una oración de guerra. No me lleven. Él me necesita. Yo lo necesito a él. Pero nadie la escuchó. O peor, todos escuchaban y disfrutaban del espectáculo. Itzel se lanzó hacia ellos, pero el golpe seco de un bastón en la base de su cráneo lo derribó antes de llegar a medio paso. Cayó al suelo con un gruñido, el rostro bañado en sangre, mientras veía cómo se llevaban a Paloma, cuyo grito final, una mezcla de rabia, amor y desesperación, fue lo último que escuchó antes de perder el conocimiento. La celda de Itzel quedó en silencio por primera vez en meses. Un silencio distinto. No el de la resignación, sino el del alma que ha sido partida por la mitad. Durante 3 días no probó alimento. No respondió a los guardias. No durmió. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su mente recorría 1000 formas de recuperar a Paloma.
Lo que le habían dado, ese amor imposible que había florecido entre piedra y cadenas, se lo habían arrancado como un miembro vital. En la lavandería, Paloma estaba bajo vigilancia constante. No tenía contacto con nadie, no le hablaban, no le dirigían la mirada. Su única compañía era el vapor de los calderos y el ardor constante de sus manos expuestas a agua hirviendo. Pero lo que más dolía no era el aislamiento, sino no saber cómo estaba Itzel. Si lo habían golpeado. Si estaba vivo. Si pensaba que ella lo había abandonado. Una noche, mientras cosía una tela vieja con los dedos vendados, escuchó un silbido tenue. Muy bajo. Una secuencia de notas entrecortadas. La melodía que él le había enseñado en su idioma para pedir silencio. Para decir, estoy cerca. Paloma cerró los ojos y las lágrimas rodaron sin vergüenza por sus mejillas. Estás vivo, susurró. Y yo no dejaré que esto termine aquí. Paloma comenzó a estudiar su entorno con la precisión quirúrgica que Itzel le había enseñado. Medía los pasos de los guardias, detectaba los cambios de turno por el sonido de las botas, y sobre todo, escuchaba. Una noche, escuchó la respiración de alguien familiar. ¿Rivera? Susurró mientras extendía la mano a través del muro de piedra. El joven guardia tembló. ¿Cómo? ¿Cómo sabe que soy yo? Tú llevas una hebilla de metal que suena cada vez que te agachas. Y hueles a hojas de tabaco. Solo tú las fumas. El soldado tragó saliva. Van a ejecutarlo, señorita Paloma. En 3 días. Entonces tienes 3 noches para ayudarme a sacarlo de aquí. Rivera estaba dividido. Pero también tenía un alma sensible. Había visto cómo se miraban Paloma e Itzel. Y sabía, aunque lo negara, que lo que había entre ellos era real. Más real que cualquier uniforme que él usara. Así que esa noche, cuando el cielo se cubrió de nubes y los relámpagos iluminaron brevemente los campos, Rivera dejó la puerta trasera del ala norte sin cerrojo. Paloma, cubierta con una manta, se deslizó como una sombra. La puerta de la celda fue abierta con la misma llave que ella había robado meses atrás y luego escondido dentro de una costura de su vestido. Itzel se incorporó al sonido y al aroma inconfundible de ella. ¿Es real esto, o me estoy muriendo? Preguntó en voz baja. Es real, susurró. Pero si no nos vamos ahora, sí te morirás. El escape fue rápido. Preciso. Esta vez, no necesitaron más que sus cuerpos, su oído, su sincronía. En menos de 20 minutos estaban fuera de los muros. Raquel los esperaba con 2 caballos. ¿Cómo haces esto cada vez que aparece una tragedia? Preguntó Paloma, riendo y llorando a la vez. Porque soy tu hermana, respondió. Y no pienso dejarte sola. Nunca más. Corrieron hacia el norte durante 2 días. Al tercer día, Itzel los llevó por una ruta desconocida que conducía a un antiguo asentamiento apache en ruinas. Allí, entre piedras antiguas y árboles secos, los recibió un anciano de cabello blanco que los miró como si los hubiera esperado desde siempre. Bienvenidos, caminantes entre mundos, dijo. Su historia está escrita en el cielo. Pero su prueba aún no termina. La mirada del general Herrera se detuvo en los ojos de Paloma, esos ojos que no veían, pero que transmitían más verdad que todos los informes que había leído sobre aquel experimento. Luego giró lentamente hacia Itzel, cuya expresión de estoicismo apenas lograba ocultar el temor de perder lo que había hallado tras tanto dolor. ¿Y usted? Preguntó el general, cruzando los brazos sobre su pecho con solemnidad. ¿Confirma lo que ella acaba de decir? Itzel levantó la cabeza con la dignidad de un jefe ancestral. Su voz no tembló al responder. Confirmo cada palabra. Yo era un hombre lleno de odio cuando llegué aquí. No me importaba si vivía o moría. Pero esta mujer, miró a Paloma con una devoción que conmovió incluso a algunos soldados presentes. Esta mujer, sin ojos, me enseñó a ver el alma de las cosas. Me mostró que no todo en este país está podrido. Que aún existen personas que escuchan, que sienten, que entienden. Y si ella es una carga, entonces benditos sean los que cargan con personas como ella. Un silencio sepulcral se apoderó del patio. Ni un solo soldado se atrevía a moverse. El general asintió lentamente, como si ya hubiera intuido la verdad antes de llegar, pero necesitara oírla de sus propias bocas. He leído los informes, dijo al fin, con voz firme. Muchos, de varios comandantes de frontera. Y todos hablaban del éxito del experimento. Pero ni uno solo mencionaba humanidad. Ni uno solo hablaba de lo que he visto aquí hoy. Se giró hacia Velasco, cuyo rostro se había vuelto blanco como las calorías.
Usted ha abusado de su poder. Ha distorsionado una misión oficial en una farsa cruel. El experimento está terminado. General, intentó protestar Velasco. Con todo respeto, hay mucho que aún puede evaluarse. Silencio. Tronó el general, su voz resonando como un cañón en el aire caliente. A partir de este momento, el prisionero Itzel será liberado bajo mi custodia directa y llevado a un lugar seguro donde sus conocimientos puedan ser utilizados para el beneficio de nuestras comunidades fronterizas. La señorita Herrera se volvió hacia ella con una calidez inesperada. Será designada como colaboradora oficial del Cuerpo de Sanación Rural. Su experiencia será compartida con doctores, curanderas y soldados. Tiene un don, y lo pondrá al servicio del pueblo mexicano. Paloma sintió que las piernas le fallaban. ¿Está diciendo que somos libres? Estoy diciendo que son necesarios. Y un país que no reconoce el valor de sus almas más luminosas está condenado a perecer en la oscuridad. No cometeré ese error. Horas después, en la parte trasera del último carruaje de la delegación, Paloma e Itzel se aferraban el uno al otro con fuerza. No porque temieran caer, sino porque aún no podían creer que después de todo, habían ganado. ¿Crees que esto es real?, preguntó él, acariciando su cabello con ternura reverencial. Lo es, respondió ella, apoyando su cabeza sobre su pecho. Y si no lo fuera, si mañana despertamos en otra celda, aún tengo esto. Tomó su mano y la puso sobre su corazón. Lo que hay aquí nadie me lo puede arrebatar jamás. La caravana avanzaba lentamente hacia el norte, hacia un nuevo comienzo, donde no había celda, ni jerarquía, ni órdenes gritadas por hombres con espadas. Solo caminos abiertos, pueblos que esperaban ayuda, heridas que necesitaban sanación. Y amor. Un amor que había nacido en la oscuridad, pero que ahora caminaba con firmeza hacia la luz. Llévame con él, Elena, dijo con serenidad decidida, tomando el bastón tallado con una mano y la de la niña con la otra. Vamos deprisa, pero sin correr. No queremos que tú te caigas en el camino. El sendero hacia la pequeña casa de adobe donde la nueva familia había sido alojada era irregular, bordeado por plantas nativas que Paloma había sembrado personalmente. A cada paso, su bastón tocaba la tierra como un tambor que marcaba el ritmo de su presencia. La comunidad se apartaba a su paso no por lástima, sino por respeto. Todos sabían que cuando Paloma caminaba con ese aire de urgencia serena, alguien iba a salvarse. La casa tenía el techo de palma recién colocado, el aire olía a madera nueva y tierra húmeda. Afuera esperaba una mujer joven, nerviosa, con los ojos desorbitados por el miedo. Al ver llegar a Paloma, rompió en llanto. Doctora, por favor, mi esposo, no sé qué le pasa, veníamos desde Coahuila, y anoche empezó con fiebre. Ahora no responde bien. Paloma no necesitaba ojos para sentir el temblor en la voz de esa mujer, ni para detectar la humedad salada del sudor agrio que impregnaba el aire apenas cruzó el umbral de la vivienda. Tranquila, estoy aquí. Necesito agua limpia, un paño frío, y alguien que hierva hojas de té sagrado. Su voz era baja pero firme. La mujer obedeció de inmediato. Itzel apareció al instante, como si hubiera sentido su energía moverse a través del valle. Llevaba su camisa de lino arremangada, su rostro curtido por el sol pero lleno de una serenidad inquebrantable. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, tomándole el codo con dulzura. Que me digas si sus labios están azules y si hay manchas en la piel del abdomen. Necesito saber si estamos tratando con fiebre tifoidea o algo peor. Itzel se agachó junto al enfermo, quien yacía temblando sobre una manta tejida, murmurando incoherencias. Observó con atención cada detalle mientras Paloma preparaba una infusión rápida con sangre de dragón, hierba de la madre y corteza de mezquite. No hay manchas, informó él. Pero sus labios están muy secos y tiene espasmos. Necesito que me ayudes a inducirle sudor, dijo ella sin dudar. Vamos a preparar una tienda de calor. Dile a Naima que traiga piedras del fogón y a Mateo que recoja hojas de agave. Este hombre necesita purgar el veneno de su cuerpo. Lo que sea que lo esté matando, no se va sin luchar. La familia, asustada pero confiada en la fama de la doctora, obedeció con rapidez. En minutos, el interior de la casa se transformó en un espacio ceremonial improvisado. Paloma guió con palabras cada acción, la colocación del fuego, la manera de envolver al paciente, los cantos suaves que ayudaban a calmar el alma. El enfermo empezó a sudar copiosamente, su respiración irregular cediendo paso a un ritmo más pausado. Durante horas, Paloma y Itzel permanecieron allí, hombro con hombro, guiando al hombre por la estrecha cornisa entre la vida y la muerte. Al amanecer,
El peligro había pasado. El hombre dormía profundamente, su piel más fresca, su cuerpo menos tenso. Lo logramos, murmuró Itzel, colocándole una manta más sobre los hombros. No. Él lo logró, corrigió Paloma con una sonrisa. Solo le dimos la oportunidad de pelear. Cuando salieron de la casa, la comunidad entera los esperaba en silencio. Al ver que el enfermo había sobrevivido, una ovación espontánea estalló como trueno sobre los campos. Paloma levantó la mano con humildad, y con la otra se aferró al brazo de su esposo. No soy un milagro, dijo con una sonrisa que llegaba hasta el alma. Solo soy una mujer que aprendió a escuchar lo que otros no oyen. Más tarde, ya en su casa de adobe y piedra, rodeada de plantas medicinales, Paloma se sentó a escribir en su cuaderno de memoria, donde documentaba todo lo que aprendía y enseñaba. Hoy curamos a un hombre nuevo. No por ser sabios, sino por estar unidos. La ceguera nunca fue mi prisión, como tampoco las cadenas lo fueron para Itzel. Nuestra prisión era el juicio de los demás, su miedo, su ignorancia. Ahora vivimos en libertad, en este valle que hemos hecho fértil con nuestras propias manos y con el amor que floreció en la oscuridad. Cerró el cuaderno y lo colocó en su estante junto a docenas más. A lo lejos, se escuchaban risas de niños jugando, entre ellos la voz clara de Elena, inventando historias sobre su doctora ciega que podía ver con el corazón. Paloma sonrió y salió al patio, sabiendo que muy pronto, nuevas tormentas llegarían. El mundo allá afuera seguía cambiando, y el equilibrio entre culturas no siempre era estable. Pero en Esperanza Nueva, al menos, su amor, su sabiduría y su luz seguirían brillando. Paloma apretó suavemente las manos del general entre las suyas, y por un instante nadie dijo nada. La brisa del atardecer mecía las ramas de los árboles plantados por manos que antes habían empuñado armas, y todo el valle parecía contener la respiración. Gracias, general, respondió con voz cálida, pero firme. Pero no me dé el mérito solo a mí. Nada de esto existiría sin Itzel. Él fue quien me vio cuando nadie más lo hacía. Y juntos hemos demostrado que ver el alma de alguien vale más que cualquier mirada física. Itzel, que observaba en silencio desde la entrada del jardín, se acercó y posó una mano sobre el hombro del general con respeto silencioso. Nuestra gente estaba destinada a pelearse, dijo sin rodeos. Así lo decidieron los hombres poderosos que nunca pisaron el desierto. Pero aquí decidimos lo contrario. Aquí sembramos paz. Herrera asintió, claramente conmovido. Volvió a mirar a su esposa, que ahora reía suavemente junto a un grupo de niños curiosos, compartiendo anécdotas mientras tejía con las mujeres del pueblo. Esperanza Nueva es el futuro, doctora. Y su historia, la miró con intensidad, debe contarse. ¿Permitiría que la capital enviara un equipo de cronistas? Necesitamos mostrar al país que otra forma de vida es posible. Que no todos los milagros vienen de laboratorios o iglesias. Algunos nacen de una celda de piedra y florecen en el desierto. Paloma no respondió enseguida. Escuchó el viento. Los sonidos lejanos de las risas infantiles. El crujido de las ramas. El rumor de un río oculto. Y entonces asintió, lentamente. Pero deben escuchar con el corazón. No quiero que conviertan esto en propaganda. Quiero que entiendan el dolor que nos trajo aquí, y el amor que nos salvó. Lo prometo, dijo el general solemnemente. Será contado con verdad. Y con respeto. Esa noche, la comunidad organizó una pequeña ceremonia improvisada para despedir a los visitantes. Hubo música de flautas apaches y guitarras mexicanas, danzas alrededor del fuego y comida compartida sin distinción de idioma ni origen. El general y su esposa comieron en platos de barro hechos por niños del pueblo, y brindaron con infusión de hoja sagrada bajo las estrellas. Cuando se marcharon al día siguiente, dejaron atrás más que una historia, dejaron un compromiso. La promesa de que Esperanza Nueva ya no sería un milagro escondido, sino una semilla para otros lugares, para otras historias por escribir. Semanas después, llegaron al valle nuevos rostros, un joven botánico de Veracruz interesado en estudiar las plantas combinadas que Paloma usaba, una maestra que quería enseñar a niños de todas las culturas sin prejuicios, un grupo de soldados retirados que buscaban redención ayudando a construir hogares en lugar de destruirlos. Y en medio de todo, Paloma seguía haciendo lo que mejor sabía, sanar. No solo cuerpos, sino heridas más profundas. Las que vivían en el alma. Había aprendido que su mayor don no era su oído agudo, ni su intuición médica, ni siquiera su temple inquebrantable. Su mayor don era su fe. Fe en que el amor podía transformarlo todo. Fe en que ver con el corazón era más poderoso que ver con los ojos. Fe en que,
aunque el mundo se resistiera, siempre habría un rincón donde florecer, donde las almas rotas se reunieran, donde la oscuridad diera paso a la luz. Y mientras ella caminaba cada día entre los pasillos de su jardín medicinal, entre los aromas de lavanda, menta, sangre de dragón y resina de ocote, sabía que su historia no era solo la suya. Era la historia de todos los que alguna vez fueron llamados inútiles. De todos los que alguna vez fueron encerrados, descartados, silenciados. Y que ahora caminaban, como ella, hacia la luz. La historia de Paloma e Itzel no fue una fantasía. Fue una prueba viviente de que las almas destinadas a encontrarse lo harán, aunque sea entre rejas, en la oscuridad, o en los lugares donde el mundo ya no mira. Si este relato tocó tu alma, si crees como nosotros que el amor verdadero transforma incluso la historia más rota, suscríbete a Ecos del Alma para más relatos donde la pasión y la redención cruzan fronteras imposibles. Porque a veces, los mayores milagros, no se ven con los ojos. Se sienten. Con el alma.